felices de tener el día de hoy a Rodolfo. Ya les voy a estar comentando quién es y por qué lo tenemos el día de hoy. Pero antes de eso les tengo que comentar un poco qué es Jaque Mate. Jaque Mate en sí es un ciclo de charlas donde buscamos desafiar las reglas de la innovación y del emprendimiento y buscamos compartir y traspasarles la industria hacia ustedes, la academia. Sabemos que en esta tanda las y los jugadores vienen de diversas áreas, incluso tenemos más participación externa que interna de la misma universidad, pero muy felices de tenerlos el día de hoy. Comentarles también de que dentro de la innovación y dentro del emprendimiento hemos visto mucho sobre distintas empresas que se dedican de forma sostenible a impactar de lleno mediante base científica tecnológica, investigaciones, entre otros. Pero dejamos de lado algo que es súper importante. La innovación y el emprendimiento se encuentra en todas partes, incluso en el cotidiano, tal como lo conversamos con otros grandes maestros. Es por eso que esta vez hemos querido tener una jugada distinta, una jugada culinaria, en la cual va a ser una charla expuesta por, como ustedes lo ven acá, Rodolfo, nuestro gran maestro, experto en revalorización de materia. Ya le voy a comentar por qué. Experto en distintos procesos y nos contará sus jugadas secretas para poder hacer el jaque mate. Él como gran maestro ya genera este impacto en innovación y en emprendimiento. Ya les voy a comentar por qué. El framing general que vamos a estar revisando en esta sesión de jaque mate va a ser los recursos como jugada maestra. Un poco diverso, un poco difuso, pero ya les vamos a estar comentando por qué. Les presento ahora sí, tenemos a Rodolfo Guzmán, que está presente el día de hoy. Un honor tenerte, Rodolfo. Sé que ha sido muy difícil poder contactarte, te hemos buscado hace meses. Hace meses que estamos tratando de hablar con Luis y todo para poder contactarte y tener un tiempito tuyo. Sabemos que tienes los tiempos acotados, que pasas mucho viajando. Quise hacer un poquito de una breve reseña de lo que eres, de lo que haces. Puse aquí una pequeña descripción: jefe de cocina, propietario Boragó, impulsor y promotor de gastronomía chilena, distintas cositas, pero quiero que ahora las y los jugadores te conozcan un poco más. Y ellos te van a conocer en esta tanda. Queremos que, bueno, están todos súper curiosos, porque nos gustaría saber con qué pieza del ajedrez tú te sientes identificado y por qué. Es súper raro esto porque cada gran maestro tiene una visión distinta y menciona tal vez alguna experiencia, entre otros. Nos gustaría mucho conocerte y saber si te sientes identificado con alguna pieza específica el día de hoy. Gracias por la invitación, se pasaron. Sí, por supuesto. Para mí mi pieza favorita en el ajedrez es sin duda el peón, porque hay muchos de ellos, ¿cierto? Siempre avanza hacia adelante, eso es súper importante, y te puede permitir hacer un jaque mate además, y te puede permitir transformar, además te puedes transformar en reina, ¿cierto? Entonces, yo creo que de alguna manera el peón es el que le da movimiento al juego. Es el que estructura el juego de alguna forma y le permite al caballo jugar muy bien también. Así es ¿No? que... Sí. Creo, bueno, ahora y a medida que van pasando las jugadas secretas, las y los jugadores te van a ir conociendo un poco más para saber si en verdad eres peón o eres caballo o eres alfil, entre otras cosas. Pero creo que en primera instancia sí abres nuevas oportunidades y creas distintas estrategias. Sabemos que el mundo del emprendimiento es durísimo, nosotros lo hemos vivido desde el Centro de Innovación como distintos emprendedores que están el día de hoy escuchándote, pero también el toque que le das con la innovación en distintas cosas es lo que te hace lograr este jaque mate que ahora vamos a ver. Como bien lo sabe la audiencia, esta tanda va a tener 4 jugadas secretas por parte de nuestro gran maestro el día de hoy,
que estamos muy felices de poder tenerte, Rodolfo. La primera jugada secreta hace referencia a la esencia de cada pieza en el tablero y cómo este es un valor para lograr una jugada. ¿Cómo lo vemos nosotros? Que desde Boragó y en sí, desde tú como emprendedor, has podido lograr y visualizar y valorizar cada esencia de cada objeto o de cada elemento que puedes utilizar para lograr esta jugada. ¿Cómo lo ves tú en esta jugada secreta? Eh, yo te diría que para mí las piezas se tratan, no sé si vincular, me cuesta un poco vincular mi quehacer al ajedrez, ¿ah? Tengo que ser súper sincero Y porque, si esto no tiene mucho que ver con el ajedrez, sino porque cómo tú puedes compartir estas experiencias que tienes, sí. sobre todo cómo desde tu visión estratégica, cómo fuiste tan estratégico para desde la esencia específica de cada alimento o incluso de la iluminación que tiene el restaurante Borago, desde distintos pequeños detalles, lograste generar valor a cada una de las piezas que realizas. Mira, yo lo único que te puedo decir es que en el caso de nosotros no es que hubiera una estrategia, ¿ah? En un inicio. Absolutamente todo lo que ha pasado con el Bravo desde los inicios ha sido absolutamente orgánico, ¿no? Entonces, nosotros partimos como comenzaban los abuelos antiguamente, ¿cierto? Hoy día los restaurantes se establecen de otra manera, ¿no? Se arman con holding, el mundo ha cambiado muy rápido, además, ¿cierto? Las cosas antes se podían, no digo que no se puedan hacer ahora todavía, pero tienen otras lecturas, ¿cierto? Vivimos un mundo inmensamente globalizado, con una comunicación prácticamente inmediata. Yo puedo estar en Chile haciendo algo y en Japón en menos de un segundo pueden saber lo que estoy haciendo, ¿cierto? Con la misma cercanía que incluso en Chile. Entonces, bueno, como te digo, en el caso de nosotros, cuando comencé el Boragó, eh, queríamos hacer un restaurante que fuera realmente único en el mundo, y por una razón muy simple, porque nuestra cultura es una cultura muy antigua, mucho más antigua de lo que los chilenos nos imaginamos, y la gran mayoría somos mestizos, somos un perfecto ejemplo de mestizaje, ¿no? Tenemos, por lo menos el 85% de nosotros los chilenos tenemos sangre araucana, y esto quiere decir que ellos han estado más de 12.000 años en el territorio chileno, eh, y ocurre como una ecuación en Chile que es fascinante realmente. Y en ese minuto cuando yo empecé, lo tenía muy claro afortunadamente, sin saber mucho en lo que me estaba metiendo, que es Chile es uno de los grandes del mundo. No porque esto no es un tema conceptual, ¿ah? Obedece a un tema netamente geográfico. Tengo una montaña muy alta y un mar muy frío. Y esto obedece también a que cuando el planeta se congeló en las dos últimas glaciaciones, hubieron dos lugares en Chile que no se alcanzaron a congelar. Y esto permea, ¿cierto? Es como, y debido a las placas, cómo se organizó Chile a nivel geográfico, eh, no, no tenemos Amazonía, o sea, no tenemos un humor tropical dentro de Chile, ¿no? Es como si fuera una isla. Eh, como en los bosques, en la No sé montaña, si en la es a mí, pero precordillera. se te va la señal, como que hay momentos que se te va la Sí, señal, no sé si soy yo. puede ser, ¿ah? Puede ser. A ver, dame un segundo, voy a intentar subirla. Voy a intentar, a ver, dame un segundito. Ahora de hecho Eh, te veo más nítido. ¿Sí? Ok. Sí. Dame un segundo, voy a intentar. Se pierde la señal de Voy a Rodolfo. intentar. Muchas gracias, Javier. Sí, las y los jugadores están tan atentos que están escribiendo mediante el chat para que por tu señal. Pero Ok. Voy a intentar, ahora sí, parece que la señal aquí no es tan buena. Voy a intentar.
¿Ahí sí? Ahora ¿Mejor? sí está mejor. Ya, Ya. perfecto. Estabas Ya, hablando de cómo súper. estas Bueno, técnicas que se congelan, se descongelan, cómo es que funciona como sí, el clima con sí. respecto a la zona geográfica. Chile, Chile es un país, un territorio que es un fenómeno, de hecho, a nivel geográfico. Y como te decía, estos dos lugares que no se alcanzaron a congelar cuando el planeta, en las últimas dos glaciaciones, eh, muchos ingredientes fueron mutando, desarrollándose y con ciclos muy largos además. Entonces, todos los pueblos originarios que se asentaron vivían de estos ingredientes. Y ocurre un fenómeno muy grande que es, si te fijas en el resto de Latinoamérica, en todo el resto de la región, eran agricultores. De hecho, inventaron, no sé si has visto que tienen este famoso métodos de cultivo por medio de terrazas, ¿cierto? Que son muy conocidos en el mundo hoy día. Los pueblos originarios chilenos no. Y esto tiene una razón de ser. Tiene que ver un poco a sus creencias, a su sentir y a su vivir. Y además que son pueblos muy antiguos, más de 12.000 años. Entonces ellos eran recolectores y utilizaban estos ingredientes a lo largo de la temporada. Y su dieta se basaba en ellos. Y coincide que Chile es la despensa endémica más grande del mundo, imagínate. O sea, esto quiere decir que son ingredientes que crecen solamente en un lugar determinado, debido a las condiciones geográficas. ¿Y por qué solo algunas personas saben esto? O sea, Eh, me refiero a que tu expertise es gastronomía, culinaria, gastronomía chilena, pero dentro de lo que me estás hablando, las y los jugadores que te están escuchando, esto es totalmente geografía, historia. Entonces, ¿cómo es que involucras todas estas disciplinas para sacar la esencia y lograr hacer esta jugada? ¿Cómo es que eh, lo logras hacer? Mira, bueno, como nosotros al principio, cuando abrimos el Voragó, yo tenía la suerte de haber, yo empecé a recorrer todo Chile a buscar gente que pudiera cortar estos ingredientes para nosotros, pero empezamos un largo proceso de aprendizaje, donde comenzamos de cero, en verdad. En esa época un ingrediente significaba una sola posibilidad para nosotros, hoy día un ingrediente significa al menos 300 posibilidades. Es como algo así de haber sucedido. Me imagino que los pintores en el Renacimiento tienen que haber sentido algo así, ¿no? Cuando pintaban en dos dimensiones y de pronto se dieron cuenta que podían pintar en tres dimensiones y la pintura en el mundo cambia. A nosotros con los ingredientes chilenos nos pasó algo así. Empezamos a cocinar de una manera más distinta y esto a lo largo de los años empezó a dar forma a nuestro estilo de cocinar, que es un estilo muy diferente, muy diferente. ¿Ya? No se basa en la técnica, sino que se basa en las posibilidades del territorio chileno. Y básicamente empezamos a conocer gente de todos los ámbitos y empezamos a absorber sus conocimientos porque solamente teníamos mucha curiosidad y queríamos aprender y cada vez empezamos a aprender más rápido. El problema era que los primeros 6 años del Voragó fueron muy duros, muy difíciles. De hecho, estaba en Como venta. todo emprendimiento nunca ha sido Sí, fácil. sí, no, seguro. Solo que en el caso de nosotros, definitivamente ya teníamos que deshacernos del restaurante porque yo no tenía socios. Además, el Voragó era un restaurante muy chiquitito en los inicios. Era una casa muy pequeñita. No es lo que. No teníamos la instalación que tenemos hoy día. Eh, entonces, también era algo que no había funcionado, ¿cierto? En esa época en Chile la comida no era importante, los restaurantes tampoco tenían la relevancia que tienen hoy en día y jamás, nunca nadie de ningún país del mundo viajaría a Chile solo a comer. Esto no sucedía ni iba a suceder tampoco. Para eso había en otros países de la región, como México, Perú, ¿cierto? Argentina, Brasil, que toda la vida han estado muy desarrollados a nivel gastronómico. Chile no era el caso de nosotros. Lo que nadie sabía es que en Chile existe el mejor producto del mundo, en el mar, ¿cierto? Es un mar muy frío y esto, ¿cierto? Cualquier cosa que crezca debajo del agua en un mar frío, evidentemente que se traduce a sabor. Y en el caso de Chile, además, especies radicalmente distintas a las que existen en el resto del mundo. Mira, no teníamos idea. Bueno, yo en lo personal, y me imagino que las y los jugadores el día de hoy tampoco lo tenían en consideración. Dicho eso, y como empezaste a hablar sobre que tuviste que ir al proveedor X, que viste que esta especie tenía una función, pero que podía tener 1000 opciones, hay unas cosas que nosotros empezamos a descubrir a medida que te íbamos conociendo más como gran maestro, que es esta vinculación.
que tú logras con cada uno de los proveedores, con cada uno de los alimentos, con cada una de las cosas que vas utilizando en estas tácticas de Boragó como sello y también de ti como persona. Y es parte también de lo que nos estás mostrando ahora como experiencia en todo lo que estás desarrollando y en todos los conocimientos. Entonces, ¿qué tan relevante es esta vinculación que tienes el día de hoy con cada uno de estos proveedores? Porque no sé si las y los jugadores te estuvieron ahí buscando, investigando también. Oye, es que es muchas las conexiones que tienes y el proceso de revalorizar y enriquecer parte de la gastronomía chilena versus otro tipo de restaurantes en este caso. Es parte de la innovación lo que realizas. Así que si nos puedes comentar un poco de esto, como Eh, jugada. Mira, yo te diría que cuando comenzó esto, empezamos a pedir a gente que solamente nos hiciera un favor, ¿verdad? Porque ni siquiera eran recolectores, ni siquiera algunos eran agricultores, otros productores hacían otras cosas y nos empezaron a enviar estos ingredientes porque además no teníamos la demanda, era un restaurante muy chiquitito y no nos iba nada bien, no lo hicimos bien, ¿no? Eh, Además que en esa época tú necesitabas que alguien te escribiera una muy buena crítica en un diario, no existían las redes sociales como las conocemos hoy en día, y por lo demás, a medida que íbamos descubriendo cosas, íbamos anotando, ¿cierto? Íbamos escribiendo y empezamos, para no olvidar lo que habíamos hecho el año anterior. Solo para resumir muchísimo la historia, esta gente empezamos a generar un vínculo y se empezó a transformar como una especie de familia de nosotros, porque iba mucho para allá, yo viajaba muchísimo para poder entender, para poder aprender mucho más. eh, y si quieres queriendo, terminamos haciendo un diccionario de Chile, ¿verdad? Cómo se corta, cómo se cocina, y a tal punto que hoy día no hay ni una diferencia entre los pueblos originarios y nosotros. Sabemos absolutamente todo lo que sabían ellos, más cosas que hemos descubierto que no se han hecho en el mundo de la gastronomía, ¿verdad? Ni siquiera que no se han hecho. El Boragó se basa en esto, se basa en presentar la comida con un espíritu absolutamente chileno y por medio de la imaginación y la originalidad. Que son dos aspectos que los tomamos muy, muy en serio, donde la estacionalidad, Chile es un país excesivamente estacional, ¿cierto? Tiene ventanas de tiempo a lo largo del año que se abren y se van cerrando, que son únicas, y el Sí. Boragó las representa, ¿cierto? Ojo, hay que entender que nosotros somos un restaurante experimental, ¿no? Cuando tú empujas muy fuerte como cualquier disciplina, ¿cierto? Las cosas toman una personalidad que es única. Hoy día te puedo decir, hoy día más que nunca, el Bravo es un restaurante que es único en el mundo. No se parece a ningún otro, ¿verdad? Ni tampoco queremos que se parezca. Queremos justamente porque es un poco un termómetro de lo que sucede en nuestro territorio y de nuestra cultura más profunda, ¿cierto? Eh, y la comida, sin duda, que nos mueve. Entonces yo te diría que sin querer queriendo, gracias a esta gran familia, que hoy día son más de 200 personas detrás del Fuego, entre comunidades Claro. recolectoras y pequeños productores, que están a lo largo de todo Chile, tenemos alcance a muchas veces a acceder a ingredientes que crecen en medio de una montaña, en la Patagonia o en el desierto de Atacama, a 5.000 metros de altura, y que pueden ser cortados para nosotros con la misma respeto, con el mismo ímpetu que se hacía hace 2.000 años atrás o 3.000 años atrás. Entonces esto tiene una carga cultural muy importante. Ellos se han vuelto hoy día muy famosos, muy conocidos, porque todos los restaurantes de Chile, además, empiezan a tener hambre y querer usar al menos uno, ¿no? Y esto sí es muy relevante para nosotros y nos hace muy felices, de verdad, porque se ha producido un cambio muy, muy importante en ese sentido. Y tengo la sensación que Chile está recién comenzando a florecer en este aspecto. Y obviamente nosotros al ser cocineros buscamos en Boragó hacer cosas excesivamente deliciosas. O sea, tú podrías probar un alga acá en alguno de los menús y probarle y podría ser fácilmente lo más delicioso, aunque no te gusten las algas, podría ser fácil alguna de las cosas más deliciosas que has probado en tu vida. Y esto para nosotros nos motiva, ¿cierto? El hecho de estar permanentemente descubriendo cosas que son fascinantes. Y es por eso que tenemos configuradas distintas áreas
del restaurante en sí. Incluso tenemos un centro de investigación para la comida adentro. Imagínate. Sí. Sí, esto es que cómo la interdisciplinaridad desde la parte geográfica, desde la parte culinaria, me imagino que hasta trabajan con nanopartículas y micropartículas, no sé, yo me imagino un mundo dentro de todo lo que realizas junto a tu equipo. Y dicho eso, y de acuerdo a lo que estuviste conversando sobre el respeto que le tienen a cada especie, a cada alimento, a cada cosa que ustedes realizan, el respeto también hacia el medio ambiente y a las distintas variables, vamos a la jugada maestra que va asociada al origen. ¿Cómo el origen de todo? Porque ustedes parten desde el origen específicamente, de dónde nace el pez X, de dónde nace esa, me imagino que ese champiñón, entre otras cosas. Yo lo digo de forma más burda porque no es a lo que me dedico actualmente, pero cómo el origen como concepto y también como símbolo de respeto hacia la gastronomía, la cultura chilena, ha sido esta visión que han logrado desde Boragó y cómo también han sido pioneros en este sentido. Sí, mira, yo diría que el origen de Chile es algo súper desconocido para nosotros y el respeto tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento es una herramienta que el ser humano siempre ha usado para moverse de un punto a otro mucho más rápido. Eh, y hay dos cosas en Chile que no estamos tan habituados, ¿cierto? Uno, por nuestro modelo económico y cómo ha funcionado Chile también. Si uno pensara hace 50 años atrás, 60 años atrás, Chile era el país más pobre de la región. De la noche a la mañana se transformó en el país más rico de la región o más saludable económicamente, ¿verdad? Se transformó, de hecho, es un caso de estudio junto con Singapur. Eh, entonces, cuando Chile explota, ¿verdad? Eh, de alguna manera sentimos que tú no tienes la cultura a la mano, ¿verdad? Y un país sin cultura es curioso, porque un país sin cultura no puede desarrollarse correctamente. Y la gastronomía es lo mismo que la cultura, realmente. Entonces, hoy día yo te diría que de alguna forma eh, Chile está súper ávido a entender de dónde viene. Y tanto así que para nosotros en el restaurante decimos que hay tres cosas que son fundamentales, ¿verdad? Para transformarte en un gran cocinero, y lo esparcimos mucho dentro de nuestro equipo, que es saber quién eres, de dónde vienes y lo que tienes alrededor. Sin esos tres factores, tú no puedes cocinar, realmente no puedes cocinar bien. O sea, sería imposible. Si tú no generas un apego con lo que vas a usar y no entiendes los ciclos del suelo, es muy difícil que llegues a cocinar bien. Si yo uso un pescado y sé cómo se alimenta, cuántos años de vida vive, cómo son sus ciclos, dónde vive, de qué lugar hasta qué lugar se desplaza, voy a tener la capacidad de cocinarlo muchísimo, muchísimo mejor, porque voy a entender en qué minuto sacarlo, cuál es la diferencia si lo saco a principio de temporada o mitad de temporada. Incluso eso va a determinar cómo lo voy a cocinar y cómo lo voy a presentar y el sabor que va a tener, ¿verdad? Es como todo en la vida, como cualquier otro performance realmente. Solo que la cocina a nivel mundial saltó de ser algo que los cocineros no hace 40 años atrás jamás ibas a ver un cocinero en el comedor, ¿no? Porque las cocinas estaban escondidas y mucho más en Chile, ¿verdad? Sí, Hoy día eso ha cambiado bien. muchísimo y, bueno, nosotros de alguna manera el Boraboa ha generado un cambio muy, muy grande en Chile, muy, muy grande. Hoy día hay gente que viaja de todas partes del mundo a Chile solamente a comer al fuego. Eh, Sí, lo y, sabemos. Sí. y es mucha, ¿no? Es mucha. Se organizan desde gente desde toda Asia, desde Oceanía, desde Medio Oriente, desde bueno, Latinoamérica, América del Norte. Entonces es una gran responsabilidad y bueno, intentamos mantener, ¿cierto? Nuestro espíritu intacto, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante y lo más difícil, que todo tu equipo, que a medida que van avanzando, van creciendo, y que todos mantengan esta convicción y esta visión y propósito es clave.
Yo les tío, bueno, he hablado con Luis, he hablado también con Pedro ahora y ahora por fin contigo, pero todo tu equipo, siento esa misma sensación, ese mismo espíritu y eso se encuentra pocas veces. Esto es parte del el sello tuyo y también el sello de Boragó en este caso. Hay muchas personas que ya me están mandando distintas preguntas por el teléfono y también pueden ir escribiéndolas acá mediante el chat, ¿ya? Es un honor tener a Rodolfo el día de hoy, así que para que las y los jugadores se sientan un poco más cercanos, pueden ir dejando sus preguntas acá durante el chat. Hay una jugada maestra que acabas de mencionar, Rodolfo, que hace referencia al quién soy, cómo soy y qué es lo que hago y cómo lo veo hacia alrededor, cómo me visualizo con las cosas de alrededor. Yo creo que eso también, si me puedes corregir cómo era, para que las y los jugadores lo escuchen nuevamente, eso se puede extrapolar no tan solo a la cocina, sino al cotidiano, a el emprendimiento que tengas, en el trabajo, en distintos espacios, creo que es clave y es una jugada maestra que puede quedar para la posteridad a las y los jugadores que están el día de hoy, como también las personas que lo van a ver después por YouTube, porque esto va a quedar subido mediante nuestra plataforma. Pero ya para poder continuar y comentarle a las y los jugadores que va a haber una pequeña sorpresa hacia el final, pero hacia el final les vamos a estar contando cuál es, junto a Rodolfo. Vamos a continuar con nuestra última jugada secreta del día. Y esta hace referencia, bueno, nosotros ya sabemos que la innovación no se encuentra tan solo en un proyecto de base científica tecnológica que ve biotecnología molecular, entre otras cosas, sino que se encuentra en todas partes. Dicho esto, la innovación, ¿cómo ves tú la innovación ahora como ponente imprevisto en el tablero chileno? Sabemos que ustedes como Boragó son pioneros y sabemos que son un laboratorio, entre comillas, experimental, pero sabemos que muchos otros competidores quieren hacer lo mismo que hacen ustedes, pero no saben cómo. ¿Cómo es que la innovación, cómo es que has podido sobrellevar esta innovación? ¿Y cómo ves a tu oponente imprevisto, que en este caso es esta disrupción que está ocurriendo en el día de hoy, en la actualidad, junto a la gastronomía chilena? Mira, yo te diré que nosotros decíamos una frase al principio que la seguimos diciendo, es increíble que ha pasado tanto tiempo y el Bravo se siente como un restaurante que hubiese abierto ayer, realmente, porque siempre vamos a cambiar. Para seguir siendo nosotros mismos, siempre vamos a querer cambiar. Como todo lo que sucede alrededor de nosotros, solo que yo creo que hoy día tenemos muy poco tiempo, cada vez menos, y no tenemos tiempo para observar. Siempre me gusta pensar que por medio de la observación de todos los seres vivos de este mundo, podemos, mientras más observamos y más aprendemos, también podemos aprender acerca de nuestros talentos. Que finalmente nuestros talentos no son para nosotros mismos. En la sociedad moderna tendemos a pensar que nuestros talentos son solo para nosotros. Y el origen del talento creo yo que tiene que ver con las personas que tenemos alrededor, que es muy distinto, ¿verdad? Eh, y en esa misma línea hay una dicotomía muy grande en Chile. Yo sé que la palabra innovación está muy en boga y se ha incentivado muchísimo, pero para poder, por una parte, innovar de verdad, es necesario entender el valor de la comunidad. El valor de la comunidad a lo largo de la historia de la humanidad o de cualquier ser vivo es la que de alguna forma lo engrandece, ¿no? Y permite que las cosas sucedan de una forma mucho más fluida y con más fuerza. Como que finalmente el valor de la comunidad siempre engrandece la obra. En el caso de nosotros hemos sido capaces de generar esta comunidad. Yo no te puedo decir, realmente nunca hemos querido ser innovadores, tampoco me atrevo a decir que el Boragó es un restaurante que se basa en la innovación. Sin duda que está muy presente en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de sentir, ya que mirar hacia atrás para movernos adelante, como decíamos, siempre vamos a mirar atrás para movernos adelante. Me gusta
me siento mucho más cómodo cuando pienso que el ser humano se mueve de atrás adelante, de adelante hacia atrás en el tiempo. Algo que te pudiera parecer muy innovador podría ser algo que se hacía hace 5.000 años atrás, o 6.000, o 10.000. De Eh, entonces, eh, la innovación puede tener muchas caras por una parte, y por otra, es una palabra hoy día en el mercado muy, muy manipulada, ¿no? O sea, muy manejada, muy... sí, eh, está sobrevalorada, en verdad. sí, totalmente. Yo creo que no es mucho más importante eh, la ejecución realmente para poder producir bienestar para las demás personas, ¿no? Y en esa misma línea me refiero a que, por ejemplo, uno pensaría que un restaurante innovador eh, es muy importante, es súper bueno, qué sé yo, pero oye, un restaurante absolutamente clásico con una ejecución brillante puede ser tan atractivo como un restaurante innovador. Entonces, para mí realmente la innovación hoy día no tiene mayor valor que un pequeño ápice, ¿cierto?, de las cosas que te pueden llegar a mover adelante en la vida. Eh, sí creo que el valor de la comunidad, de nuevo, es algo trascendental para poder innovar, llevar a cabo la innovación, si tú quieres, y la verdadera innovación tiene que ver con los talentos, esto que te explicaba anteriormente. Porque el talento no es algo tuyo, ni tampoco te pertenece, porque nuestra vida, uno dice, oye, mira, yo voy a hacer tal cosa. Nuestras vidas son muy, Mm. muy, muy cortas. Imagínate pensando, ¿cierto?, en la vida que tiene el planeta, en la historia del ser humano. Entonces, por la misma razón, tengo la sensación que cuando las cosas se transforman en una innovación, tienen que ver con facilitar la vida a otras personas, ¿verdad? Y esa es la verdadera innovación. Sí. Cuando produces un impacto en las personas que tienes alrededor o de alguna forma un bienestar, algo que no estaba presente. Y eso permite avanzar. Esto para mí es el ápice de cualquier tipo de innovación, ¿cierto? En cualquier materia. Sí, es súper como disruptivo lo que acabas de mencionar, porque me imagino que cada uno de las y los jugadores que está el día de hoy tiene un concepto distinto o similar que va asociado a lo que es o no es innovación. Yo creo que dentro de nuestra universidad, la Universidad de Santiago, siempre como tenemos ese sello de impacto en innovación social, asociamos siempre la innovación como a distintos impactos que podemos lograr con nuestros talentos. Yo en lo personal soy arquitecto, máster en diseño, pero me dediqué a la microarquitectura de materiales, que es como desarrollo de nanopartículas para materiales de la construcción, entre otras cosas. Entonces, ellos te llevan a que tú potencies tus talentos hacia la comunidad, que es parte de lo que acabas de mencionar. Entonces, me imagino que, bueno, hay muchas personas externas el día de hoy, que muy bienvenidas, por supuesto, pero los de la Universidad de Santiago de Chile tenemos este sello de impacto en innovación social que creemos que va muy atingente a lo que tú crees que es innovación y cómo tú visualizas que nosotros podemos aportar y incluso esta misma definición de comunidad. Así que no se aleja mucho a ti como gran maestro desde lo que haces, desde tu cocina, hacia lo que nosotros tratamos de hacer hacia distintas industrias desde nuestras expertices. Así que nada, creo que son demasiadas jugadas secretas que está diciendo. Me llegan y me llegan preguntas. Sabemos que el tiempo de Rodolfo es acotado, así que vamos a pasar a la tanda de enroque. Como saben, hay una sorpresa hacia el final junto a Rodolfo, pero en la tanda de enroque vamos a elegir un par de preguntas de acá del chat y un par de preguntas que me están llegando por acá. Yo creo que una o dos. Hay alguien que mencionó que hizo una práctica contigo acá, que Ujú. me gustaría decir. Patricio dijo, buenos días, tuve el privilegio de hacer mi pasantía en Boragó el 2016. Saludo. Un saludo para ti, Patricio, muchas gracias. Jimena Bruna pregunta, Rodolfo, ¿a qué le atribuyes que inicialmente Boragó no haya funcionado como ustedes deseaban? Yo te diría que el Boragón en un inicio
Estábamos haciendo algo que no existía, ¿cierto? En ese minuto la cocina estaba totalmente basada en la técnica en el hemisferio norte, donde estaban los restaurantes importantes en el mundo. Eh, y nosotros estábamos basándonos en las posibilidades del territorio. Un idioma completamente distinto, ojo, no te digo ni que es mejor ni que es peor, pero esto está mucho más apegado a la cocina chilena, a nuestro origen, ¿cierto? Eh, y para nosotros tenía mucho sentido. Entonces, en ese minuto, como te digo, la gente en esa época ni siquiera salían a comer en la semana muy efervescentemente, sino que la gente iba a los restaurantes a encontrarse más que nada. ¿Ah? Socialmente era mejor vista un restaurante que tuviera una muy buena decoración y la comida no era tan relevante. Y nosotros estábamos haciendo algo absolutamente opuesto. El restaurante era solamente un soporte para la comida, ¿cierto? Que era algo, estábamos poniendo un esfuerzo brutal encima del plato. Y yo te diría que en esa época, desafortunadamente, eh, necesitabas una prensa que escribiera muy bien. Y eso no nos iba a suceder. En esa época teníamos muchas burlas, de hecho, de lo que hacíamos. El pasto es para las vacas, ¿verdad? Todas estas cosas que son, que para nosotros no era pasto, sino que eran plantas que además tenían usos increíbles por miles de años y podían ser deliciosos, solo que no habían sido exploradas ni utilizadas en la gastronomía actual. Y afortunadamente nos embarcamos en ese camino de aprendizaje y terminó algo que jamás imaginamos, porque la verdad es que nunca imaginamos que íbamos a descubrir todas las cosas que hemos descubierto y mucho menos aprender a cocinar como hemos aprendido a cocinar. ¿No? Y nosotros tampoco nos imaginamos tenerte aquí, sabemos que es un privilegio, que tienes el tiempo totalmente acotado. Me avisan por interno de que ya te debes retirar, así que las preguntas a las y los jugadores disculpen, pero las vamos a recabar todas y esperamos que Rodolfo las pueda responder y hacérnoslas llegar para poder Seguro. compartirlas con ustedes. Y Buenísimo. vamos a pasar a lo que es el premio sorpresa que tiene Rodolfo. Sabemos, Felipe, sabemos Alá y los jugadores que hay un millón de preguntas, pero nuestro gran maestro tiene el tiempo acotadísimo, así que vamos a proceder con nuestra community manager, que la vamos a invitar. Vale, estás por ahí. Rodolfo tiene un gran premio para uno de los jugadores del día de hoy. No sé si, Rodolfo, quieres explicar cuál es el premio o lo digo yo. Sí, claro, lo puedo explicar. Es el libro de Oragó, ¿no? Que Ah, está, esto se publicó en el año 2017. Está escrito por mí en realidad, no hay un periodista de por medio. Está solo en inglés porque es es una de las editoriales más importantes del mundo, que es Phaidon, y está en todos los países, ¿eh? Esa es la gracia, ¿verdad? Está en wow. y bueno, es la aventura, contamos de alguna forma la historia del Boragó desde que abrimos las puertas en detalle. Y bueno, hay un sinfín de un proyecto fotográfico muy lindo. Wow, qué maravilloso premio va a recibir uno de los jugadores o las jugadoras que está presente. Así que estamos muy felices de tener este gran premio. Invitamos a Vale, nuestra community manager, para hacer el sorteo en línea. La Vale está Hola, lista. hola. Perfecto. Ahora sí, estaba muteada, pero ahora sí puedo hablar. Ahora, hola jugadores y jugadoras, espero que hayan disfrutado la charla, la encontré muy buena. Las preguntas igual la pueden hacer llegar, ¿eh? Que no se les olvide. Ahora vamos a compartir la pantalla del sorteo. Esta es la lista de la gente que estaba conectada durante la charla. Puedes sacar, si quieres, a Luis, porque Luis es parte del equipo Boragó, y también a Pedro Okay. de Ya. Matos, que también es parte de Boragó. Disculpen, pero ustedes tienen el privilegio de tener este libro siempre, nosotros no. Así que ahora sí podemos proceder. Disculpa, Vale. No hay problema. Así tenemos claros quiénes son. Entonces va a haber un libro, ¿cierto? Para Sí, confirmar. sí. Ya, vamos a hacer el sorteo entonces. Vamos a poner la cuenta regresiva de 5 para que sea Jo easy. dice, saquen a todos menos a mí. A mí igual me gustaría tener el libro. Vamos a dejarlo a la suerte. Vamos a ver. Súper. Ah, no deja. Espérame. Ah, ya. Tiene que ser la cuenta regresiva de 10.
Así que, doble tambores, vamos a comenzar. Aquí está la lista por si alguien no se ve. Vamos a comenzar. Doble tambores. A ver quién gana en esta oportunidad. A ver, vamos a ver si está, porque si no llegó hasta el final, se sortea de nuevo. Muy bien, ¿estará por ahí Fernanda Valdés? No la veo en la lista, parece que no está, no llegó al final. Ah, ya, al agua. Al agua entonces. Disculpa, Rodolfo, terminamos acá y finalizamos. Perfecto. Ahora sí que sí, de nuevo. Espérenme, déjenme sacar a Fernanda para que no vaya a salir de nuevo. Si tiene mucha suerte, sale de nuevo. Y gana de nuevo el libro y no está. Así que, ya. Ahí sí. Ya no redoble de tambores. Espero que ahora asiste la persona que se haya llegado hasta el final. No, las y los jugadores saben que siempre tenemos excelentes, grandes maestros, A ver. grandes A ver si maestras. está. Aldo Vara. Tampoco está. No puede ser. Ah, no. Ahí se unió, parece. Está Aldo Vara. Se ha vuelto a entrar, creo. No, no está. No se ve en la lista. Ah, ya. Es que me había salido como que había entrado de nuevo. Oh, que estaba difícil. Vamos de nuevo. Sí, primera vez que nos pasa al agua, dice la Jo. Al agua, sí. Bueno, más tensión para el momento. Sí, qué emoción. Y ahí de nuevo. Adens González. Sí, sí está. Súper. Adens, si estás por aquí, nos puedes dejar tu mail y eso. Muy bien, Adens. Bien, felicitaciones. Felicitaciones, Adens. Muchísimas gracias a nuestro gran maestro que se tiene que retirar. Estamos muy agradecidos de poder tenerte, aunque sea un ratito el día de hoy. Esperamos, si Dios quiere, tener más vinculación con la Universidad de Santiago. Voy a estar molestando a Luis, por supuesto, porque se vienen más cositas más adelante, si Dios quiere, si es que estás en Chile en algún momento de todos tus viajes que tienes que hacer. Y eso, si nos puedes dar, Adens, por favor, tu correo y número de teléfono para nosotros poder hacer las gestiones correspondientes con Orago. Muchas gracias a cada uno de los jugadores y las jugadoras asistentes y también, por supuesto, a nuestro gran maestro el día de hoy. Lo esperamos el siguiente mes con otro gran maestro o gran maestra. Así que atentos a lo que se viene el próximo mes. Muchas gracias y chao a todos, que estén súper bien. Chao, chao. Gracias. Gracias.